Bienvenidos mis queridos hermanos a esta transmisión. Les saluda su amigo y servidor en Cristo desde Costa Rica, José Garro. Aquí, bueno, en este momento son buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de la hora que usted lo vaya a ver. Bienvenidos a este interesante debate. Y tengo acá dos damas, una dama cristiana evangélica y una dama cristiana católica. Hoy van a dialogar o van a debatir un interesante tema, el bautismo de los niños. ¿Se debe o se puede bautizar niños? Es lo que ambas participantes van a exponer. Desde ya, mis queridos espectadores, dejen su like, compartan este video en sus redes sociales. Estamos por Facebook y por YouTube. Bueno, vamos a darle la bienvenida a ambas participantes. Quiero saludar en primer lugar desde Uruguay a la apologista cristiana evangélica Rose Angel para que nos salude. Todo adelante, Rose. Bueno, muchas gracias, José. Es una bendición poder estar acá, compartir de la palabra con todos ustedes. Un abrazo muy grande y bendiciones tanto a cristianos católicos como cristianos evangélicos. Siempre lo digo, la apologética es para edificar, nunca para agarrarnos de los pelos. Así que nada, Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación. Adelante, José. Gracias, Rose, por aceptar participar. Bueno, saludos hasta Uruguay. Y desde El Salvador, Centroamérica, tenemos a la cristiana católica Ana Martínez. Ana, bienvenida. Adelante. Buenas tardes a ti, buenas tardes a Rose, que Dios los bendiga, la paz sea con cada uno de ustedes y con todos los que ya están conectados. Sean bienvenidos a este compartir con nuestra hermana cristiana evangélica. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, soy su servidora por misericordia de Dios en esta parroquia y pues nada, aquí estamos para compartir la palabra del Señor y para que sea el Espíritu Santo quien guíe ese debate en esta tarde. Adelante, José. Amén, así sea, y bienvenidos a todos los que se están conectando en vivo en este momento a través de Facebook o YouTube. Y a los que lo vayan a ver después, esperamos que le pido a los espectadores que comenten en el chat con mucho respeto para ambas participantes. Y pues escuchemos los argumentos y después saquemos nuestras conclusiones. Pero sí, por favor, con respeto, este debate, bueno, Rose tiene la autorización de descargarlo y subirlo en su canal de YouTube. Ningún otro canal tiene permiso a menos que yo se lo autorice de forma expresa por escrito. Vamos a darles el formato del debate, este compartir que está interesantísimo. Dice que vamos a tener 15 minutos de exposición para cada participante. Después vamos a tener 10 minutos de refutación. Después vamos a tener 5 minutos de contrarrefutación y vamos a tener una pregunta por cada parte. 1 minuto para hacerla y 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Ya después vendrá el tiempo de la despedida, pero ya en el tiempo de la despedida, pues ahí no se toca el tema, ¿verdad? Pido a ambas participantes, pues que lo hagan con mucho respeto. Respeto hacia una hacia la otra, respeto hacia la fe de la otra, tratando de enfocarnos en el tema, que sea un debate bonito, con argumentos, y bueno, que cada quien saque sus conclusiones, aunque yo sé que con ambas no voy a tener mayor problema en ese aspecto, ¿verdad? Le pregunto a las dos, ¿están listas? ¿Gente preparadas? Sí. ¿Listas? Bueno. Empezaría en este caso con sus 15 minutos, Rose, ¿verdad? Recuerden dejar su like, recuerden compartir el video para que lo vea bastante gente. Rose, ¿está lista? Yo les voy a avisar faltando 2 minutos. Prendo la cámara, les hablo, les hago señas, 2 minutos antes de que se acabe el tiempo. Entonces, usted me dice, Rose, ¿ya está preparada para empezar? Sí, ya estoy lista. Ok, bueno, entonces vamos a escuchar los primeros 15 minutos de exposición. Rose, bueno, trae la parte de la tesis de que no se deben bautizar niños. Entonces, bueno, si es así,
Tienes tus 15 minutos. A partir de ahora, adelante. Bueno, gracias, José. Bueno, para empezar, vamos a establecer que sin arrepentimiento nadie puede salvarse, ¿verdad? La Iglesia Católica no debería ir en contra de esta gran verdad escrita en la palabra de Dios. No debería desestimar la necesidad de arrepentimiento, y el bautismo infantil, que tratará de defender mi oponente, no debería de ir en contra de las escrituras o de lo escrito, lo susurrado por Dios al hombre. Dice la Biblia en los siguientes versículos. Lucas 3:3. Recorrió toda la región cercana al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Sí? Dice Hechos 13:24. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. En Marcos 13:24, en Marcos 1:4 dice, entonces apareció Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El bautismo en las aguas conlleva arrepentimiento, y el arrepentimiento es exactamente lo que le hace falta a este bautismo infantil que predica el catolicismo romano. El bautismo en las aguas conlleva arrepentimiento. El bautismo bíblicamente lo implica. El arrepentimiento debe preceder el bautismo, y no me baso en especulaciones, sino que en la misma Biblia, en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 36-38, que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, me gustaría que Ana me respondiera si la Biblia se equivoca cuando de modo muy claro pone como requisito el arrepentirse para ser bautizado. En simples palabras, no podemos ir en contra de Juan. La respuesta de Ana es importante. Me gustaría saber por qué. Porque no se supone que su iglesia es apostólica. De hecho, ellos se hacen llamar católicos apostólicos romanos. Entonces, estamos citando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este libro de los Hechos muestra a la iglesia primitiva siendo instruida con el arrepentimiento previo al bautismo en agua. Estamos en debate, y los descontextos para responder mi pregunta no servirían de nada porque podemos explicarlos bíblicamente. Por ejemplo, ese versículo que tanto citan que dicen, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, dejad a los niños ir a Cristo para ser bendecidos, es lo correcto. El texto no habla de Jesús bautizándolos, y Ana no puede siquiera ir a versículos más adelante presentando a Cristo bautizando pequeños por aspersión. Si ella pudiera hacer eso, dejaría en claro que su tesis es válida, pero obviamente si apela a este argumento, su tesis sería inválida por falta de prueba y porque no haría más que una mera especulación. Para versículos bíblicos como Hechos 8:12, sin ningún tipo de especulación podemos leer contundentemente que señala solo hombres y mujeres. Vamos a leer este versículo. Dice Hechos 8:12, pero cuando Felipe les predicó la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creyeron en él y fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. La Biblia es muy clara y específica en Hechos 8:12. Si la Biblia hubiese querido agregar infantes, lo haría como en el caso de la multiplicación de los panes y los peces, donde están incluidos los tres grupos, hombres, mujeres y niños, y se puede leer en Mateo 14:21. Pero cuando trata de bautismo, solo se mencionan hombres y mujeres, y eso es porque la iglesia no tenía por costumbre bautizar infantes. De hecho, cada vez que se mencionan familias enteras bautizándose, siempre se menciona creyeron y fueron bautizados. Ejemplo, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El bautismo nunca se separa del arrepentimiento y el creer. Yo sé que la Iglesia Católica
insiste caprichosamente en citar que familias enteras fueron bautizadas, pero solo es especulación de parte de ellos. Y en un debate formal no estamos para especular, sino para probar. Siempre que aparecen familias enteras para ser bautizadas en la Biblia, siempre de siempre, los hogares están definidos como hogares capaces de oír y de creer. Los católicos no deberían olvidar que para todo hay una etapa en la vida. Para todo hay una etapa en la vida de un ser humano, como bien explica Isaías 7:16. Antes de que el niño sepa desechar el mal y escoger el bien, dice en Isaías. Es más que obvio que un recién nacido no se encuentra en condiciones de entender, oír y creer con todo el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Será que Ana se atreverá a ir en contra de Isaías y me va a decir que los niños sí tienen ese discernir? La palabra de vida, la Escritura, no es un adorno. En la Biblia podemos conocer que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Dice la palabra en 1 Juan 2:6, es necesario que caminemos como Él caminó. Nuestro Señor nos enseñó a bautizarnos nuestro Señor no enseñó a bautizarnos desde pequeños. Por eso, Él nos dejó como ejemplo con su bautismo que debemos de hacerlo cuando tengamos la madurez para discernir y escoger lo bueno. Un segundo. Ok, ya le pausé el tiempo a Rose. Le restan 8 minutos 34 segundos y le vamos a dar un momentito. Eso se comprende totalmente. Así que, Rose, ¿lista? Sí. Te quedó en 8:34. Retomo su tiempo a partir de ahora ya. Gracias. Bueno, estaba diciendo que es necesario que andemos como Él anduvo, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6. Es necesario que caminemos como Él caminó. Nuestro Señor nos enseñó a bautizarnos desde pequeños, no nos enseñó a bautizarnos desde pequeños, por eso nos dejó como ejemplo con su bautismo que debemos hacerlo cuando tengamos la madurez para discernir y escoger lo bueno. Dios es bueno. De hecho, Dios envió a Juan el Bautista justamente para preparar el camino al Maestro. ¿De qué modo? Bautizándolo en las aguas. Y Dios no se equivoca haciendo que Juan preparara el camino. Dios no lo haría fuera de tiempo. Pero según la Iglesia Católica o sistema católico, el tiempo de Dios o el que supuestamente enseñó Dios es el bautismo desde niños. Sin embargo, el tiempo perfecto de Dios lo podemos ver con el bautismo de Jesús. El tiempo perfecto de Dios es de madurez y capacidad de elección. Nosotros, los evangélicos, la Iglesia de Cristo, como columna y baluarte de la verdad, sí seguimos el ejemplo de Jesús y respetamos los tiempos perfectos de Dios. Presentamos a los bebés a la iglesia como Jesús fue presentado y los bautizamos solo cuando alcanzan la etapa de madurez. Pero los católicos, el sistema doctrinal católico, que no es columna y baluarte de la verdad, quien es Cristo, ni camina como Él caminó, tuercen el orden y alteran el orden perfecto que Dios ordenó e instituyó para su iglesia. En una ocasión, escuché a un maestro sacerdote católico que citaba Hechos 16:31, que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero, destacar que fue especulación y no demostración el asumir que en esa casa habían infantes. Reitero, las especulaciones no sirven. Segundo, que un texto fuera de contexto es imperdonable, porque eso puede generar doctrinas torcidas. Y además es un insulto a la apologética no tomar en el contexto el análisis bíblico. Dice el versículo 34 del mismo capítulo, y para entrar en contexto, y llevándoles a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El contexto bíblico es clarísimo. La casa se bautizó, pero no por la fe de los padres, sino porque cada uno de esa casa se alegró, porque individualmente cada uno creyó a Dios. A veces los católicos nos quieren hacer pasar gato por liebre y nos dicen, pero familias enteras venían a Juan y se bautizaban. El católico no tiene cómo defender el bautismo de infantes por aspersión.
Porque así como dicen que familias enteras iban a Juan para bautizarse y que las familias estaban compuestas por bebés, olvidan que Juan bautizaba las aguas del Jordán por inmersión, y es técnicamente una locura y un asesinato sumergir a un bebé en las aguas de un río. Se supone que por esa razón la Iglesia Católica lo hace por aspersión en un bautisterio. Además, basta leer la Biblia que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver, Ana, dinos, ¿cómo hace un bebé para arrepentirse? Otro pésimo descontexto lo hacen con Hechos 2:39, que dice: esta promesa es para vuestros hijos, y es pésimo el descontexto porque 2 versículos más adelante dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo se supone que un bebé recibe la palabra? Y no solo eso, en el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo haces un bebé? También dice que participaban en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cómo le das pan a un infante, a un recién nacido, Ana? Me gustaría tu respuesta, y me gustaría una respuesta sin evasivas. Uno de los argumentos preferidos de los defensores del bautismo de infantes es trazar un paralelo entre la circuncisión y el bautismo, haciendo una tipología entre ambos. Debemos admitir que por encima, muy por encima, pareciera lógico, pero se desvanece ante un examen crítico este argumento. Un ejemplo: las niñas jamás eran sometidas a ningún tipo de circuncisión. Entonces, si usamos al extremo este argumento, como lo hace la Iglesia Católica, es absurdo porque deberían de bautizar solamente a varones. Otro ejemplo es que deberían de bautizar estrictamente al 8º día, como en Levítico 12:13. Ahí vemos que era estricta la circuncisión. Sin embargo, sabemos que no existe este sentido estricto en el bautismo de infantes. No es una regla que aplique con rigor como se hacía en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo: la circuncisión no fue practicada por todas las naciones, sino solo por los israelitas. Así que en base a la tipología que intentan establecer, solo los judíos deberían de ser bautizados. En simples palabras, si la circuncisión fuera un tipo de bautismo infantil, deberían: 1, bautizar solo varones; 2, estrictamente al 8º día; 3, deberían tan solo los hebreos recibir el bautismo. Y continuando con el análisis y desbaratando la tipología errada de Leicart, no olvidemos que nadie necesitaba arrepentirse para ser circuncidado. Solo necesitaban ser hebreos y varones. Pero en el bautismo el requisito básico es el arrepentimiento. Por eso se le llama a la Biblia repetidamente bautismo de arrepentimiento. Leamos los siguientes versículos para que vean que los evangélicos no especulamos. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 13:24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. La Biblia es sumamente clara: el bautismo sin arrepentimiento no es posible ni verdadero. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es necesario para el bautismo bajo el nuevo pacto, aunque no era necesario para la circuncisión bajo el antiguo pacto. El arrepentimiento es el distintivo y el requisito para el bautismo. Por esta razón, el bautismo fue conferido al etíope solo si éste creyere, es decir, estaba condicionado a creer. Por eso, antes de ser bautizados, se confesaban los pecados, como podemos leer en Mateo 3:6, y eran bautizados por él confesando sus pecados, algo que un bebé no puede hacer. Por eso solo se bautizan hombres y mujeres en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice la Biblia. Por esto se llama bautismo de arrepentimiento, como lo dice Lucas 3:3, Hechos 13:24, Marcos 1:4, entre otros textos bíblicos. Por esto Jesús fue bautizado de adulto y no como recién nacido, como podemos ver en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. El bautismo cristiano tiene sus requisitos previos muy diferentes a la circuncisión. Entonces,
Por esta razón es que, y por todas estas razones ya explicadas, es que el bautismo no es para los infantes, sino para los adultos. ¿Lo deja Así ahí? que con esto, sí, con esto concluyo mi intervención. Gracias. Bueno, le quedaban 28 segundos, pero ya lo dejó ahí. Ok, perfecto. Hemos escuchado los 15 minutos de exposición de la parte evangélica de Rose Angel. Y ahora, bueno, vamos a darle un chancecito para que se acomode. Ana, bueno, saludos a todos los que están en el chat en vivo. Dejen su like, compartan el video en sus redes sociales, en sus grupos. Estamos por YouTube, canal José Garro Apologética, y por Facebook, ¿verdad? Bueno, Ana, ¿estás preparada? Sí, estoy Tus lista. 15 minutos. Ok, Rose, ¿estás por ahí? Vamos a darle un chancecito. Sí, estoy acá. Rose, ¿puedes tener la cámara prendida o te es difícil? Sí. No se preocupe. Sí, cualquier cosa. Bueno, vamos con los 15 minutos de Ana para su exposición. A partir de ahora, adelante. Gracias, José. Bueno, comienzo diciendo por qué el bautismo que estableció Jesucristo es para todos. Y les voy a leer un numeral de la iglesia, el 12:13, que nos dice: el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Somos liberados del pecado y regenerados hijos de Dios. El bautismo es para todos. ¿Y en qué basamos lo que decimos y lo que la iglesia ha sostenido siempre? El bautismo es para todos, incluyendo a los niños, porque como mandato lo dice Jesús en Mateo 28, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no dijo, id y haced discípulos solo a los adultos, id y haced discípulos a todas las gentes, a todas. En el 20, y después de bautizar y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Ejemplo, el mayor ejemplo lo pone el apóstol Pablo, porque nos dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios 10, del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, Pablo nos dice que no quiere que nosotros como cristianos ignoremos que nuestros padres, todos bajo la nube y todos bajo el mar, y todos en Moisés, todos nuevamente, fueron bautizados en la nube y en el mar. En el numeral de la iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica 12:20, si el agua es manantial que simboliza la vida y el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. El 12:21, sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo y dice que todos fueron bautizados. Ahora me pregunto yo y le pregunto a ella, ¿acaso los niños no pasaron? ¿No fueron liberados los niños de la esclavitud? Luego volvemos a leer lo que nos dice acá el Evangelio según San Marcos en su capítulo 1, versículo 8. Juan Bautista reconoce que su bautismo no era suficiente y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Él reconoce que su bautismo es por agua. Pero, dice él, hablando de Jesucristo, os bautizará en el Espíritu Santo. Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Qué nos da qué da el bautismo? A nosotros y a nuestros hijos, ¿qué nos trae? Primero nos abre los cielos, nos da el Espíritu Santo, porque Jesús lo ve descender al Espíritu Santo, ve que se abren los cielos. Y dice una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Está hablando de Jesús.
porque como ya decía mi hermana, Juan es el que abre el camino, pero el que es camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo. Y miremos qué dice Mateo 3:16. Bautizado Jesús salió luego del agua y en esto se le abrieron los cielos. El que da el bautismo nos abre la puerta de los cielos. ¿Y qué más da? El Espíritu Santo de Dios bajó en forma de paloma sobre él, porque no quiero, hermanos, que ignoremos, dice el apóstol. Nuevamente, y ahora pasamos al otro punto. ¿Por qué nosotros insistimos y por qué la iglesia desde los primeros cristianos ha insistido siempre en bautizar niños? Porque perdona pecados, incluyendo el pecado original, y restaura la gracia perdida. Nosotros vamos a leer lo que dice Romanos 5:12. Vino la reconciliación por uno, y así como el pecado por uno entró, así también la muerte alcanzó a todos. Luego leemos Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, nuevamente menciona muchos, no solo mujeres y hombres, porque así como la desobediencia entró por uno y por esa desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué nos dice el Salmo 51:5? Mira que en culpa yo nací. Ahora decimos lo siguiente, el bautismo perdona todo, dijimos, incluyendo el pecado original. Y ahora pasemos a ver la riqueza que da el Espíritu Santo y el bautismo. Leemos Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? A las personas grandes, a los que sí tienen que arrepentirse para poder bautizarse, pero cuando ya son bautizados y reciben el Espíritu Santo, les dice en el capítulo 39, porque nuevamente para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Y cómo se dan cuenta ellos que tienen la promesa y sus hijos también? A través del arrepentimiento, y luego ellos reciben el Espíritu Santo y después la promesa es para sus hijos y para todos, nuevamente todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamará. ¿Acaso nosotros podemos condicionar a quién el Señor va a llamar? Y nos vamos a Jeremías, que nos dice en el capítulo 31, en el versículo 1, en aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las familias. Ellos serán mi pueblo. El capítulo 30, en el versículo 32 nos dice, nuevo pacto, nueva alianza, no como la que pacté con sus padres. Pondré mi ley sobre sus corazones y escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El versículo 34 nos dice, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo o al otro a su hermano, pues todos ellos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande, cuando yo perdone su culpa y no me vuelva a acordar de ella. Luego nosotros decimos, ¿por qué Jesús? Desde el Antiguo Testamento Dios nos deja claro que Él es Dios de todo su pueblo, y en el Nuevo Testamento igual. Jesús viene a entregar su vida y la une al sacramento del bautismo por todos, no solo por adultos. Para ser sepultados en Cristo y vivir una nueva vida, Romanos 6:3 nos dice, ¿acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados también en su muerte? Aquí es donde el bautismo nos une a la muerte de Cristo y nos une nuevamente en su resurrección. El 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de muerte, así también lo seremos en su resurrección, nos está diciendo Romanos 6, del 3 al 5. ¿Por qué nosotros vamos a negar que nuestros hijos
no participen de la resurrección de Cristo, porque la vamos a aplicar solo para nosotros. Gálatas 3:27, todos los bautizados en Cristo habéis sido revestidos. En Cristo haber sido revestidos, todos los bautizados. No queremos eso para nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos se revistan de Cristo y pertenezcan a su pueblo. Nuevo nacimiento del bautismo, nos dice Tito 3:5. Bondad de Dios Salvador y su amor a los hombres. Él nos salvó no por obras de justicia que hiciéramos nosotros, sino según su misericordia por medio del baño del Espíritu Santo. ¿Qué nos da el bautismo? El Espíritu Santo. ¿Y por qué? En el bautismo recibimos la gracia del Espíritu Santo. Somos constituidos hijos adoptivos de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan 3 nos dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo un hombre nace de nuevo? Siendo viejo, Jesús, de cierto, le dice Jesús, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Le vamos a negar a nuestros hijos el regalo que Jesucristo le quiso dejar? Que podía ser partícipe del reino de los cielos. Y Ezequiel 36 dice, en versículo 34, tomaré de entre todas las naciones, los recogeré de todos los países. El 25 dice, os rociaré con agua para que quedéis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Infundiré mi espíritu. El bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo. No, esto lo podemos ver en primera carta de Corintios 12. Pues del mismo modo el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, porque es uno solo el Espíritu y hemos sido bautizados. Y Efesios 4 nos dice, un solo cuerpo, un solo Espíritu, como una es nuestra esperanza a la que hemos sido llamados, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios, Padre de todos y en todos. ¿Padre de quién? De todos, no solo de mujeres y hombres. Padre de todos, todos incluyen niños. ¿Por qué somos parte de él? Por el bautismo. ¿Y a qué nos une el bautismo? A su resurrección. ¿Acaso los niños no tienen ese derecho que Jesús quiso dejarles? A ser parte de él, a ser parte de su iglesia. No puede un niño formar parte de su iglesia, no puede un niño formar parte de los que somos parte de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 3:21 nos dice, ahora el bautismo os salva. ¿Para qué es el bautismo? Os salva. Solo no, con la resurrección de Cristo. Y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia. Aquí podemos ver que Jesucristo dice que Él es el camino, verdad y vida, y su resurrección está unida al bautismo. ¿Por qué nosotros como personas mayores que pecamos, queremos ser bautizados, queremos pertenecer a su iglesia, queremos estar en Cristo? ¿Y por qué nuestros niños no pueden recibir la gracia de ser hijos de Dios? ¿Por qué les vamos a negar la gracia que Él quiso dejar y la misión que le dio a la iglesia? Ir por todo el mundo y bautizar. Primero enseña a bautizar, refería entonces a los niños, bautícenlos y después enséñenles. ¿Por qué? Porque un niño puede ser bautizado por la fe de sus padres, y esto lo podemos ver en estas citas que voy a dar. Hechos 16:15, ella y su casa, hablando de Lidia, recibieron el bautismo. Cornelio nos dice lo mismo, que él recibió el bautismo. Hechos 16:31, y respondieron, ten fe en el Señor. Dos minutos. Tú y tu casa, dice. Y Primera de Corintios se reconoce que se ha bautizado a la familia de Estefanas. ¿Acaso no habían niños en esa familia? Y para abonar un poco más a esto, el Salmo 115 en su versículo 14 nos dice, Yahvé os acreciente a vosotros y a vuestros hijos.
Y si Dios toma en cuenta a los niños, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué la iglesia va a dejar a los niños a no ser partícipe de ella? Deuteronomio 15, recordá que fuiste esclavo en Egipto y Yahvé tu Dios te rescató. Y el 16, pero él te dice, no quiero marcharme de tu lado porque te ama a ti y a tu casa. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es Dios de todos, no solo de grandes. Él quiere que nosotros pertenezcamos al cuerpo místico, que es su iglesia, pero no solo nosotros, sino que también nuestros hijos, porque Él vino a morir en la cruz y resucitó, y en el bautismo somos parte de su muerte y de su resurrección. Todos, no solo nosotros como adultos, también van incluidos nuestros hijos y van incluidos todos aquellos que aún no lo conocen, todos aún aquellos que no han nacido. Hasta por ellos vino a morir Cristo, y así es como Él nos deja el bautismo unidos a su muerte y su resurrección para ser partícipes de su iglesia, que es su cuerpo. Ahí lo dejo. Te quedan 40 segundos, ¿lo deja ahí? Sí. Bueno, perfecto. Ambas terminaron un poquito antes. Hemos terminado la primera parte del debate, que fueron los 15 minutos de exposición de ambas participantes. Ustedes han escuchado, mis queridos hermanos que están viendo este debate por YouTube o por Facebook. Recuerden dejar su like, den like, compartan el video. Entre más like y más comparten, más YouTube recomienda, y suscríbanse al canal. Saludos a los que lo están viendo en vivo, a los que lo vayan a ver después. Estamos por el canal José Garro Apologética en YouTube para que se suscriban, y estamos transmitiendo por Facebook por mi muro personal. Espero que les esté gustando mucho el debate. También este debate, Rose lo va a subir a su canal personal. Ya Rose sabe que tiene que subirlo completico, ¿ya? Bueno, Rose, vamos con la segunda parte, que son 10 minutos de refutación. Ahí donde les pido mucho respeto, ¿verdad? Y vamos a escuchar 10 minutos de refutación de parte de Rose. Aquí les voy a avisar un minuto antes. Bien, ¿está lista, Rose? Sí. Ok. Tienes tus 10 minutos para refutar. A partir de ahora, adelante. Bueno, comencemos por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Ana hablaba sobre el bautismo, intentó hacer una especie de tipología, creo, entre cuando el pueblo pasaba por el mar muerto y el bautismo. Ese versículo bíblico, ese texto bíblico ni siquiera simboliza el bautismo. Eso simbolizaba que estaban rodeados de la presencia del Señor, pero no tiene nada que ver con el bautismo. Después, cuando habla de, ella habló creo que liberados por el pecado para todos. A mí me parece increíble que los cristianos católicos, no sé si no entiendan que para ser libre del pecado, el único agente que nos puede hacer libre del pecado, lo único que nos puede hacer libre del pecado es nuestro Señor Jesucristo. No hay manera. Y ella dice, para ser parte del pueblo. Primero que, por ejemplo, libros como Hechos 20:28 dice que Dios compró a su iglesia con su propia sangre. Y la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que creen en Él. Más aquellos que en Él creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un error en Ana, porque ella dice, y bueno, qué bonito, ¿por cómo Dios le va a negar a los niños ser parte del pueblo? No, yo no dudo de que Dios no quiera bendecir a los niños, pero la decisión de seguir a Jesucristo es personal. Si no, el Señor no diría que para ser parte de su pueblo, para ser consagrados hijos de Dios, debemos creer en Él. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, vuelvo a repetir, ¿cómo es? Más a todos aquel que en Él cree, a los que en Él creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es una especulación de que, ay, qué bonito si el Señor hiciera parte. Suena bonito, la verdad suena muy bonito, lo felicito, pero que suene bonito no significa que se apegue a la palabra de Dios. No se puede ir contra la Biblia. Entonces, también ella dice, ¿cómo no fueron liberados los niños de la esclavitud en el Antiguo Testamento? Y ella quiere comparar, hacer un paralelo y decir como que los niños ahora también son liberados de la esclavitud. Pero ese paralelismo también está mal.
porque en el Antiguo Testamento sí es cierto que Dios liberó a su pueblo de las garras de Egipto, de la esclavitud en la que estaban en Egipto, pero en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo, ya que ellos se jactan de ser tan apostólicos, dice el apóstol Pablo, la ley del espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y muerte. No dice que el bautismo me libera de la ley del pecado y de la muerte. Si se quiere, nuestra amiga, hermana Ana, nos estaba hablando de el versículo, yo lo anoté por acá, nos estaba diciendo que el bautismo te libera del pecado, y citó un versículo en Primera de Pedro 3:21, claro, dice en ese versículo, Primera de Pedro 3:21, por la resurrección de Jesucristo, finaliza el versículo, pero ¿a qué se refiere realmente este versículo cuando dice que el bautismo nos limpia o nos limpia? En Lucas 12:50, vamos a poner a Ana en contexto, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, cuando este versículo en 1 Pedro 3:21 habla de ser libres de pecado, no es que el bautismo en sí nos está librando del pecado, sino que a lo que se le llama bautismo en ese texto bíblico es a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso dice, vuelvo a repetir, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, no podemos cambiar las realidades bíblicas y no podemos decir que algo más que Jesucristo puede hacernos libre de todo pecado. ¿Qué más dijo nuestra amada Ana? Bueno, Ana, citaste versículos como Romanos 5:12 y Romanos 5:19, que en realidad te autorrefutan a vos, porque dice, vino la reconciliación por uno, claro, por Jesucristo. Romanos 5:19, por la desobediencia entró el pecado, por Jesucristo vino sí, también, eso no cambia nada las cosas, no refuta absolutamente nada, me parece a mí. Luego, en Hechos 2:39, yo lo cité en mi exposición, Hechos 2:39, cuando dice, bueno, te lo dije, estaba en contexto, a ver, lo leo de nuevo, Hechos 2:39, que dice, estas promesas para vuestros hijos. Si yo voy a aislar los versículos bíblicos, puedo generar un montón de doctrinas, como lo dije antes. No se puede descontextualizar la Biblia, amada Ana, porque 2 versículos más adelante lo entramos en el contexto y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ahí está el error que no entienden los católicos romanos. De hecho, vos también decías, citabas Mateo, me parece que era, que decía, id y predicad a las naciones y enseñarles la palabra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy parafraseando, citaste eso, pero es justamente lo que ustedes no comprenden. Tienen que recibir la palabra, discernirla. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y así, por la palabra de Dios, es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A través de la palabra es que nosotros, el Espíritu Santo nos convence y aceptamos a Jesucristo y somos libres del pecado. No así como hacen ustedes, con un bautismo sin entender nada y sin discernir. Por eso, en el contexto de Hechos 2:39, cuando dice, esta promesa es para vuestros hijos, más adelante podemos contextualizar este versículo que dice que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y un bebé no puede recibir la palabra, así que eso ya, estamos descartados. ¿Cómo se supone que un bebé recibe la palabra? Fue mi pregunta en la exposición. Y no solo eso, en el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseveraban, tiempo presente. Ellos recibían la palabra y perseveraban en la doctrina. No que años, siglos después iban a perseverar. En ese momento ellos empezaban a perseverar en la doctrina de los apóstoles, cosa que los infantes no pueden hacer. Y también dice que participaban en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y cómo le das? Parece una pregunta absurda, pero ¿cómo le das pan a un infante, a un recién nacido?
Me gustaría que me respondiera cómo es que un bebé hace todo eso. Y otra cosa, Hechos 2:39, se estaba hablando, cuando dice, y estas promesas alcanzarán a muchos, se estaba hablando de a un pueblo que había rechazado al Mesías, a su Salvador, básicamente lo habían entregado a la muerte en la cruz, y esa promesa iba a alcanzar a los que no eran de la circuncisión, sino que aquellos gentiles, que si bien no eran parte del pueblo, por la gracia de Dios mediante Jesucristo, iban a alcanzar esas promesas, iban a alcanzar esa salvación. Por eso nosotros somos gentiles insertados en el pueblo de Dios, que era justamente lo que yo te estaba planteando con lo de la circuncisión, que no tiene, en el bautismo no hay necesidad de una circuncisión. O sea, no, los requisitos de la circuncisión no son los requisitos del bautismo. Eso era lo que te quería explicar en mi exposición. Y ahora bien, espero que puedas dejar de especular, porque está todo muy lindo, el Señor ama a los niños, todo esto, todo muy bonito, pero la Biblia es muy clara en absolutamente todos los versículos donde se mencionan las familias, en absolutamente todos, el requisito es creer y después me bautizo. O sea, en todas las familias pasaba eso. Y me gustaría que me expliques por qué el bautismo en agua que predicaba Juan el Bautista era el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de la Biblia se llama bautismo de arrepentimiento, ¿sí? No tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, el bautismo en agua era de arrepentimiento. No vale mezclar las cosas. No me vayan a decir ahora como un apologista conocido que me dijo que ustedes no tenían el bautismo en agua, porque eso es mentira, si no, no le mojaría la cabeza al bebé. Entonces, no podemos dejar ni torcer, no podemos torcer la palabra, y tenemos que entender que el bautismo es para arrepentimiento, y ese arrepentimiento llega con la prédica de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me quedan 10 segundos, termino con esto. Gracias, José, adelante. Ok, perfecto. Hemos escuchado entonces los 10 minutos de refutación de Rose Angel. Gracias a los que están viendo este debate en vivo. Hay bastante gente conectada. Y a los que lo vayan a ver después, estamos por YouTube, canal José Garro Apologética, para que se suscriban. Y por Facebook también está compartido en grupos. Pero ustedes, hermanitos que nos están viendo, también ayúdenos a compartir este interesante debate entre estas dos expositoras. Ya saben, dejar su like y compartir siempre. Bueno, ahora vamos con los 10 minutos de refutación de parte de Ana. Ana, ¿estás preparada? Prende tu micrófono. Listo. Sí. ¿Estás preparada? Sí. Ok, igual 10 minutos, igual te aviso un minuto antes, yo prendo la cámara. Entonces vamos a escuchar los 10 minutos de refutación de Ana Martínez de la parte católica. Adelante, Ana, a partir de ahora ya. Ok, vamos a ver si alcancé a entender todo lo que mi hermana dijo al principio en su exposición, que nos dijo de que para poder ser bautizados hay que arrepentirse y también creer. Y nos dio algunas citas sobre Hechos, que nos dice de que creer, arrepentirse, y lo mismo nos decían las citas bíblicas. Pero miremos qué dice la palabra del Señor. Vuelvo y recalco lo que dice, que en ninguna parte de la Biblia dice que no se pueden bautizar infantes. La Biblia no excluye a los niños. Es más, el mandato que da Jesús no les dice vayan por todo el mundo y bauticen solo adultos. Como ella dice, la palabra de Dios es clara y es contundente, y dice lo que ella nos decía, Marcos 16, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Eso dice. Entonces, ¿qué está dando a entender? ¿Que un niño se condena porque no es bautizado? Eso no es lo que nos quiere decir ella.
que el que cree y se bautice, los grandes sí creen y se bautizan y se salvan, y los niños que queden a la deriva de condenación. Eso es lo que está tratando de expresar con este texto. Y en cambio Jesucristo en Mateo 28, 19, no toma en cuenta solo los adultos. Y la Iglesia Católica no bautiza solo niños. La Iglesia Católica desde siempre ha tenido el bautismo abierto para todos, porque Jesucristo, como vuelvo y recalco, murió en la cruz y el bautismo se une a su muerte y a su resurrección, según ya leímos en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por él solo? No, porque incluso el bautismo de Juan, como ella nos ha dicho, que el bautismo que daba Juan era para arrepentimiento, pero cuando Jesús llega a bautizarse al río Jordán, Juan reconoce que su bautismo no es suficiente. Juan reconoce que él necesita ser bautizado por Jesús y le dice, Señor, yo no soy digno ni de desatarte las sandalias. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba el Espíritu Santo, él tenía el cielo abierto para él, él tenía el Espíritu Santo, él era hijo de Dios. Y Jesús en obediencia, para cumplirse toda obediencia, se deja bautizar por Juan. Ahora miremos lo que dice el Evangelio según San Mateo 28, 19. Es un mandato de Jesús, no solo para bautizar adultos. La salvación no es solo para adultos. ¿Y por qué? El bautismo nos une a la resurrección de Cristo. Ya vamos a ver por qué. Y pues, y se lo vuelvo a repetir, no son palabras mías, están palabras escritas y lo puede encontrar en su Biblia. Y pues, y hacer discípulo a todas las gentes. ¿Acaso los niños no son gente? ¿O a qué edad empiezan a ser personas? Y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para los niños. Y enseñarle, hasta está apartado en el siguiente versículo, no está unido, y enseñándoles a guardar. ¿Por qué? Porque como ella dice, un niño no puede creer, un niño no puede arrepentirse. Entonces, ¿a quién nos toca? A nosotros, a la iglesia, a los padres, a nosotros. ¿Qué nos toca? Instruirlos después de ser bautizados y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Es el mandato de Jesús, es lo que le encomienda a la iglesia y es lo que la iglesia ha hecho desde entonces. Desde que Jesús le da la misión a la iglesia no ha dejado fuera a los niños. La iglesia da el bautismo a quien se lo pida. Y eso lo podemos ver claro. O sea, Jesús no dice solo para el que se arrepienta, sino que da dos. Nos está diciendo en Marcos 16 que es para adultos. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse. ¿Para qué? Para ser bautizados. Pero como ella dice, un niño no puede creer, un niño no puede arrepentirse. Claro, por eso Jesús no los deja fuera. Y en San Mateo 28 dice que se pueden bautizar y después instruir. ¿Para qué? Para que ellos conozcan lo que nosotros ya conocemos, para que ellos conozcan lo que nosotros ya sabemos. ¿Cuál es lo que nosotros ya sabemos? Lo que nos ha enseñado la iglesia por más de 2000 años. Luego vamos con lo otro. ¿Qué más dijo ella? Mujeres y niños, mujeres y hombres, que ellos fueron bautizados. Pero la palabra de Dios dice que él incluye a todos. O sea, no podemos, como ella dice, decir esto sí y esto no. Entonces tenemos que, si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, vuelvo y repito, su palabra dice en Hechos 16:15 que Lidia y con toda su familia, todos recibieron el bautismo. Y así sucesivamente lo demás. Y como yo ya les decía y les explicaba los argumentos que ella nos daba en su exposición, que yo también lo expuse, lo que nos dice Primera de Corintios 12, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Y ahorita les voy a leer lo que dice San Pablo. ¿Con qué compara San Pablo el bautismo? San Pablo compara el bautismo con la circuncisión para recibir el pacto. Génesis 17. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad y todos vuestros varones serán circuncidados. Ahora miremos con qué lo compara.
¿Con qué es comparado este texto? ¿Qué nos dice Pablo? Nos dice Pablo en Colosenses 2, en el que también fuiste circuncidados con la circuncisión que no es quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa? Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis sido resucitados por la fe, acción de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Con quién compara San Pablo la circuncisión de Génesis? ¿Con quién? ¿Y a los cuántos días circuncidaban a los niños? Hasta que ellos decidieran si querían ser parte del pueblo de Dios o los circuncidaban pequeños. Porque la palabra de Dios es clara y contundente en decir, y Pablo lo sostiene, dice que la circuncisión de nosotros no es quirúrgica, sino que mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál fue esa? ¿No es acaso el bautismo? San Pablo está comparando el bautismo que estableció Jesucristo, no el de Juan, el sepultado con él en el bautismo, el que habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. ¿Acaso no queremos eso para nuestros hijos? ¿Por qué si Dios en el Antiguo Testamento decía yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo? Lo decía en general. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy su Señor y ustedes serán mi pueblo y nosotros formamos una misma iglesia, un solo bautismo. ¿Quiénes? ¿Solo los adultos? ¿Por quién? ¿De qué forma nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo? Por medio del bautismo. ¿Para qué dice la Biblia? Para morir juntamente con él y resucitar, porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Vamos a ver qué más decía la hermana. Jesús, aquí con lo que ella nos dijo, que ella dice que los niños no pueden creer. El ejemplo nos da Jesús, porque él se bautizó. Pero Jesús no tenía pecados y se bautizó. Jesucristo se bautizó porque cuando Jesucristo se bautiza en el bautismo de Juan, Juan apenas tenía 6 meses cuando nace Jesús. Y Jesucristo, ¿cómo iba a bautizar Juan a Jesús? Por eso Jesús se bautizó, pero Jesús no se bautizó para creer. Jesús no se bautizó para arrepentimiento, él se bautiza para cumplir toda justicia y es la enseñanza que nos deja a nosotros. Ahora les voy a leer algo muy, muy bonito que tengo por acá, porque nosotros decimos que sí se puede bautizar a los niños, primeramente con la fe de la iglesia, en segundo lugar con la fe de los padres. Porque los niños también pueden recibir por la fe de los padres. Y el ejemplo lo tenemos en Marcos 5:36. Jesús, que oyó lo que había dicho, el jefe de la sinagoga le dijo, no temas, solo ten fe. Aquí nos está hablando de cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Cómo estaba la niña? ¿Estaba muerta o estaba viva? ¿Tenía fe o no tenía fe? ¿Creía en Jesús o no creía? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Con la fe de quién? De los padres. Le dice, tomándola de la mano, la niña le dice, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. ¿Quién tenía fe? ¿La niña? No, los padres. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién creía en Jesús? Tiempo. ¿Los padres o la niña? Tiempo. Bueno, excelente, ambas participantes. Se ha cumplido los tiempos de 10 minutos de refutación, tanto por parte de Rose Angel de Uruguay, la parte evangélica, como de Ana Martínez de El Salvador, la parte católica. Está muy bonito este debate, está muy interesante, así que quédense hasta el final, dejen su like, compartan, la verdad es que vale la pena. Aparte de que debates así tan bonitos como ellas dos están teniendo, son los debates que edifican. Hago un pequeño paréntesis. Hay gente que dice que está en contra de los debates, ¿no? La vida de la iglesia ha sido debates y los debates es una buena forma de aprender y enseñar. Y este debate está muy bueno, en realidad. Bueno, vamos ahora con la tercera parte de este bendito debate. Son 5 minutos de contrarrefutación. Aquí sí les aviso unos segundos antes.
Vamos con Rose. Rose, ¿estás lista? Prende tu micrófono. Tu micrófono, Rose. Vamos a ver Un si ya. segundo, Jorge. Ok, bueno, vamos a darle unos segunditos a Rose para que se prepare. Quiero saludar a los que están en vivo. Aquí en mi canal de YouTube, Mayra González, Jacqueline Santoyo, Miguel, Carlos Urtecho, Manuel Orbalejo, Elma Brenes. Y en Facebook estaba Pablo Ramón, Pati Capsia, Pau Casillas. Por ahí vi el hermano Rubito que estaba, el hermano Deus Bull, Roberta Sánchez. Tenemos a Raúl Cortero, John Charles Montoya. ¿Quién más? Sí, el debate estaba muy bueno, Miguel. Está muy interesante. Su misericordia alcanza el mundo. Mari Fuentes, Isabel Félix, Griselda Cornelio. ¿Quién más se me queda por ahí? Geno Jauregui. Karina Tortoledo. Pau Casillas, bueno, ya la mencioné. Alfredo Hernández. ¿Quiénes más se me quedan? Bueno, a todos los que lo están viendo en vivo, los que lo vayan a ver después, un saludo cordial. Y bueno, vamos entonces con los tiempos de 5 minutos de contrarrefutación para cada participante. Rose, ¿estás preparada? Sí, José, estoy preparada. Ok, vamos con tus 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, como lo pueden ver y como lo expliqué en mi exposición, el catolicismo romano siempre hace especulaciones. ¿Ustedes han visto a Ana decir, aquí se bautizó infantes? No. Ella siempre supone que porque habían niños ahí, supone que habían niños, supone que los niños tal cosa, pero no se apega al escrito. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de que esto fue mera especulación de parte de ella. El libro de los Hechos, cuando ella cita el versículo 15 del capítulo 16, que dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos, bueno, y cuando, o sea, ella estaba hablando de el bautismo, ¿no? Un bautismo citó en la Biblia, en Hechos 16. Versículos más arriba, dice claramente, y léanlo ustedes, en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. Es decir, estaba recibiendo la palabra. Y bueno, ahí podemos ver cómo esta mujer, ahí podemos ver cómo Lidia fue bautizada, pero previamente oyó la palabra tal cual os estaba comentando en mi exposición. Primero creo y después me bautizo. Y como yo les venía diciendo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ni que hablar, no sé de dónde saca el catolicismo romano que hay que bautizarse para ser parte del pueblo de Dios, cuando la Biblia contundentemente dice que somos parte del pueblo por medio de su sangre y que a los que creen en él, algo que no puede ser un bebé, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego cuando Ana cita Mateo y dice, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, ella se olvida de que de tales es el reino de los cielos. O sea que si de los niños es el reino de los cielos, todo lo bonito que ella dice, ¿y por qué le vamos a prohibir a los niños tal y tal cosa? Pero, ok, pero dejad a los niños venir a mí porque tal es el reino de los cielos. Si ya es el reino de los cielos de los niños, ¿para qué lo voy a bautizar? ¿Para qué bautizar un infante? Si la palabra claramente dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres dibujar? Y bueno, y otra cosa que ella dice, pero el Señor Jesús era sin pecado y se bautizó. Yo estoy de acuerdo en que Jesús era sin pecado, creo que eso no está ni en duda ni en discusión por parte de nadie, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, Ana, que Jesús siempre, toda la vida fue sin pecado, y si hubiese querido enseñarnos a ser bautizados desde bebé, él se habría bautizado siendo un bebé. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Por qué? Porque, perdónenme, no fue bautizado siendo bebé,
porque así no es el tiempo de Dios, no es lo que Dios enseña, no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor, la palabra dice que caminemos como Él caminó y que andemos como Él anduvo. Y el Señor dejó muy, pero muy en claro, sumamente claro, que, que no nos debemos de bautizar siendo niños, siendo infantes. Si no, el Señor lo habría dejado como ejemplo. Y bueno, todas las citas bíblicas que he dado sobre el arrepentimiento, que el bautismo en aguas es un bautismo de arrepentimiento, y que al igual que en Mateo, como ella lo cita, ir a las naciones y bautizarlos, enseñándoles todo lo que que guarden todo lo que yo les he mandado. Eso también, si lo ponemos en contexto o en paralelo con Juan, el Bautista, antes de bautizar, iba predicando la palabra para que primero reciban la palabra, ese es el orden correcto, reciban la palabra, puedan discernir, creer en el Señor y después bautizarse. El orden del bautismo siempre es primero creo y después me bautizo. Y luego lo que dijiste sobre la niña que fue resucitada, eso no tiene nada que ver con bautismo. Eso es un milagro. Una cosa es un milagro y otra cosa es el bautismo en las aguas. Así que no se puede contextualizar la Biblia, que es lo que está haciendo o a lo que se ha dedicado mi oponente, absolutamente en todo el debate. Adelante, José. Ok, perfecto. Hemos escuchado los 5 minutos de contrarrefutación de Rose Angel. Gracias, Rose. Y bueno, gracias a todos los que están en vivo y lo vayan a ver después. Dejen su like y compartan. Vamos con los 5 minutos de contrarrefutación de Ana Martínez de Salvador. Ana, prende tu micrófono. ¿Estás lista para tus 5 minutos? Tu micrófono se apagó de nuevo. Vamos a esperar que esté lista, ¿verdad? ¿Y ahora sí? Sí. ¿Estás preparada? Sí, estoy lista. Ok, háblanos un poquito más fuerte, nada más, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ok, vamos con tus 5 minutos de contrarrefutación. A partir de ahora, adelante. Ok, bueno, entonces llegamos a la conclusión. Hay algo que yo todavía no había mencionado y para comenzar digo, no estoy diciendo yo que el texto de la resurrección de la hija de Jairo sea igual al bautismo. Lo que sí dejen en clara la palabra de Dios es que por la fe los hijos pueden recibir bendición de Dios, tal como lo hizo la niña de Jairo, la hija de Jairo. Ella estando muerta resucitó, no por la fe de ella, sino que por la fe de los padres. Entonces, si Jesús es capaz de resucitar a una niña que está muerta por la fe de los padres, ¿cómo no va a aceptar a un niño que sea bautizado por la fe de los padres? ¿Y en qué parte de la Biblia dice que Jesús rechaza a los niños que puedan ser bautizados por la fe de sus padres? Quisiera que ella me diera alguna cita que enfoque eso, que los niños no pueden ser bautizados porque la Biblia sostiene que por la fe únicamente de ellos pueden ser bautizados y que la cita me dé ella una cita donde diga que los niños no pueden ser bautizados porque no tienen fe y que la fe de los padres no basta, porque aquí la hija de Jairo fue resucitada. No estoy comparando la fe, que Jesucristo, si algo rechazaba era que la gente no tuviera fe. ¿Y qué hizo? Resucitó a una niña que estaba muerta. ¿Por qué? Por la fe de los padres. No estoy diciendo que el bautismo sea semejante a la muerte que tenía la hija de Jairo. Estoy recalcando lo que la Biblia dice, que por la fe, igual que en el Antiguo Testamento, los que creían, los que tenían el pacto con Dios eran sus padres y por ellos alcanzaban la promesa a los hijos. Ahora vamos a ver qué más dijo ella. Por aquí parece que lo anoté, lo que mi hermana estaba diciendo. Y me dio una cita que yo todavía ni siquiera la había leído porque no me quedó lugar de dársela, pero igual le puedo decir exactamente lo mismo que ella me dijo, que ella solamente está especulando que en esas 3 familias no habían niños. Ella me dice, tú especulas que en esas 3 familias habían niños, pero igual manera queda ella porque me está especulando y está diciendo que no habían niños.
Ahora bien, ¿qué dice el pasaje? Dice que Lidia se bautizó porque ella creyó y se bautizaron todos. ¿Quién creyó? ¿Todos o solo ella? Creyó ella y por ella ¿qué? Se bautizaron todos. Ahora sí le voy a dar la cita que ella me dio sin antes yo la dada. Lo que dice la palabra del Señor en Mateo 19:14. Mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales que son como esto es el reino de los cielos. ¿Por qué nosotros impedimos que los niños sean parte del cuerpo de Cristo? Porque ya vimos, ya escuchamos, ya les di cita de que el bautismo nos une al cuerpo de Cristo. Y Jesús, viendo la actitud de aquellos que no querían que los niños se acercaran a Jesús, y si leemos un versículo más atrás, dice que a los niños se los llevaron, los niños fueron solos a Jesús. No. ¿Quién se los llevó? Fueron solos, ellos solitos sabían dónde estaba Jesús predicando y se acercaron ellos solos, y Jesús se acerca a ellos para bendecirlos. ¿Y qué les dice? Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y de aquellos que se hacen como niños. ¿Por qué nosotros vamos a impedir que los niños pertenezcan a la iglesia que es cuerpo místico de Cristo? Y Lucas 11:13 nos dice, Jesús exhortándonos, si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? ¿Y qué es lo que se pide en el bautismo de niños? ¿Qué es lo que nosotros como padre pedimos? El Espíritu Santo. Y por eso les decía, ¿acaso Jesús va a rechazar la oración, la petición de los padres cuando se pide el bautismo? ¿La va a rechazar? Si aquí mismo él dice en Lucas 11:13, si nosotros siendo malos podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? ¿Y para quién es el Espíritu Santo? Para nuestros hijos. ¿A través de qué? A través del bautismo. Te quedan 28 segundos. ¿Lo dejas ahí? Sí. Ok, bueno, perfecto. Hemos terminado la parte de la contrarrefutación. Ahora, bueno, en este debate vamos a ir a un minuto, perdón, una pregunta para cada una. Se va a hacer un minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Tratemos de mantenernos, por supuesto, en el tema, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer, la que va a hacer la pregunta, la primera es Rose. Rose, ¿estás lista? A ver. Sí, José, estoy lista. Ok, listo. Entonces, tienes tu minuto para hacer la pregunta a partir de ahora. Adelante. Bueno, mi pregunta para Ana es, la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros siglos, siglo I sobre todo, la iglesia primitiva, apostólica, ¿practicaba el bautismo por inmersión o por aspersión? Y si me puedes demostrar eso. Ok. Ana, espérame un segundo. ¿Entendiste la pregunta? La pregunta era... ¿Puedes repetírsela, Rose, por favor? Sí. La iglesia primitiva practicaba el bautismo por inmersión o por aspersión. Y que me des una prueba de tu respuesta, o sea, que me des una contundencia en la respuesta, o algo así. Ana, ¿entendiste la pregunta ahora sí? Sí. Ok, vamos entonces a darte los 2 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Ok. Sí, la iglesia primitiva hacía el bautismo por inmersión o por... Bueno, vamos a ver qué lo que vamos a abonar a esta pregunta que ha hecho el hermano. Recordemos, hermanos, que la iglesia
hace las dos formas, o sea, la iglesia, el catecismo incluso lo dice, ahorita lo vamos a buscar en sus numerales donde está acá anotado lo que la iglesia dice. Dice la iglesia, desde tiempos antiguos, de forma de inmersión y por derramamiento, nos dice el catecismo de la iglesia. Ahora vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia. La iglesia ha recibido de los apóstoles, nos dice Orígenes, del año 185, la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos fueron confiados al secreto de los misterios de Dios. Y aquí podemos ver también, le voy a citar el catecismo de la iglesia. Le vamos a citar lo que dice la Didache. En cuanto al bautismo, aquí cómo hay que administrarse después de haber enseñado los anteriores preceptos, el bautismo en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no puede ser en el agua viva, puede utilizar otra, sí puede hacerlo con agua fría, puede servirse de agua caliente, si puede a mano, y si no hay otra, eche 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe procurarse de que lo haga, el que lo administre, el que va a ser bautizado a otras personas, si puede ser. Ayunen, dice. Entonces, hay pruebas que sí se puede hacer de las dos formas. Tiempo. ¿Ok? Ok, vamos a escuchar los 2 minutos de refutación de Rose. Adelante. Ok. Bueno, como acaban de escuchar ustedes mismos, sin necesidad de que yo les lea la Didache o la Didache, Ana acaba de refutarse ella misma porque ella al final del documento, después de leer, primero que lee que el bautismo tiene que hacerse en agua corriente, o sea, por inmersión, no por aspersión. En el caso de que no exista agua corriente, se haría, en el caso de que no exista agua, se podría hacer por aspersión. Pero fíjense lo que refuta al catolicismo romano y justamente el final de este documento, la IH, que Ana lo acaba de leer, antes del bautismo, tanto el que bautiza como el que será bautizado, y si otros también pueden observar el ayuno, quien vaya a ser bautizado deberá ordenar ayuno de 1 o 2 días, dice el documento. Un bebé no puede ayunar, seamos honestos. Entonces, la forma estándar de bautismo era por inmersión en agua corriente, solo se admitía por infusión cuando no había agua. Pero lo que refuta, vuelvo a reiterar, lo que refuta Ana es que el bautismo infantil, el ayuno, básicamente un bebé no puede ayunar, así que la iglesia primitiva está de acuerdo con lo que dice la Biblia, de que para ser bautizados debemos de arrepentirnos y creer, y por lo tal un bebé no puede ni creer ni arrepentirse, mucho menos ayunar, así que la iglesia primitiva no practicaba para nada el bautismo de infantes, y lo acabamos de leer de la misma Ana. Adelante, José. Quedan 20 segundos. ¿Lo deja ahí? Sí. Bueno, hemos escuchado la pregunta de Rose, la respuesta de Ana y la refutación de Rose. Ahora vamos con la pregunta de Ana. Ana, tiene un minuto para hacer su pregunta. ¿Está lista? Sí. Quisiera que ella... Ok, permíteme que yo te diga. Que mi hermana, permíteme que yo te diga cuándo. Ok. Tienes tu minuto a partir de ahora. Adelante. Ok, pregunta. Quisiera que ella me respondiera, como yo se lo he respondido, que en qué parte la palabra de Dios, en qué parte la Biblia o Jesús le prohíbe a la iglesia bautizar infantes. ¿En qué parte Jesús les ordena a sus discípulos que no pueden bautizar infantes? Quisiera que me respondiera con citas bíblicas sobre esto. Creo que, Rose, ¿comprendiste la pregunta? Sí. Sí, Cuando ok. me digas, yo respondo. Ok, listo. Vamos con 2 minutos para responder. Adelante.
Bueno, la palabra de Dios tampoco prohíbe, y no quiero que lo tomen a falta de respeto, pero la palabra de Dios tampoco prohíbe bautizar perros ni gatos. Y sin embargo, no bautizamos gatos ni perros. Pero fíjense que la Biblia sí tiene condicionales o tiene condiciones para el bautismo, y son el arrepentimiento, el creer, escuchar la palabra. Y bueno, Felipe es un ejemplo claro de estas condiciones que yo estoy hablando. Felipe dijo, estimada Ana, en Hechos, en el libro de los Hechos 8, 36 y 38, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y esta pregunta que hizo el eunuco es básicamente la misma pregunta que nos está haciendo Ana. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que un bebé sea bautizado? ¿Qué impide que ocurra el bautismo? ¿Y qué le respondió Felipe? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay un solo niño en toda la Biblia o en todo el mundo, no hay un solo bebé, un solo infante que pueda creer en Jesucristo de todo corazón y decir y confesar con su boca, Jesús es el Hijo de Dios, yo creo en él. Así que Ana, la Biblia prohíbe bautizar niños, no prohíbe tampoco bautizar gatos, vacas, perros. Sin embargo, sí tiene condiciones, Ana. Y esas condiciones están muy claras. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe al eunuco, si crees, bien puedes. Por eso el bautismo de agua es el bautismo de arrepentimiento. Por eso Juan, el Bautista, antes de bautizar, iba predicando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con eso cierro, mi estimada Ana. Gracias. Adelante. Vamos a escuchar los 2 minutos de refutación de Ana. Adelante. Ok, como vemos, Ross no pudo darnos una cita bíblica donde se prohíba bautizar niños. Nos sacó perros, gatos, mascotas, pero sabemos que Jesucristo no vino a restablecer su reino y abrirnos las puertas de los cielos para que los animales fueran bautizados. Y es un argumento totalmente fuera de lugar, porque como vamos a comparar a los hijos de los cristianos con una mascota, definitivamente es algo fuera de lugar. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primeramente ya leímos lo que nos dice la palabra de Dios, el mandato de Jesús, pero ¿qué nos dicen los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia nos dice Orígenes del año 185 al 254. ¿La iglesia ha recibido de quién? ¿Ha recibido de dónde la iglesia? Dice, pongan atención, la iglesia ha recibido de los apóstoles. ¿De quiénes? De los apóstoles. La costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos, ¿a quiénes fue confiado? A los apóstoles. ¿Y Orígenes de quién lo recibe? De los apóstoles recibe los misterios divinos. Sabían muy bien que todos llevan la marca del pecado original, que debe ser lavada por el agua y por el Espíritu. Y dice Hipólito de Roma en el 235, al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua y ya sea agua que fluye en el fuente o que fluye en lo alto, se hará así, salvo que exista una necesidad. Pero si no hay necesidad permanente, que se utilice agua, que se encuentre, que se desvistan y que se bauticen los niños. En primer término, todos los que puedan hablar por sí mismos, y en cuanto a los que no pueden, sus padres por ellos o algún familiar. Tiempo. Bueno. Hemos llegado al final de este debate conforme al formato acordado previamente. Quiero felicitar a ambas participantes. Fue un debate muy bonito. Después puede haber una segunda parte, digo yo. Es un debate muy bonito, fue de altura, fue mucho respeto. Ustedes pueden escuchar el video, sacar sus conclusiones y las felicito. Y bueno, en este caso quiero hacer una mención especial a Ana porque es su primer debate en vivo y no es fácil. No es fácil debatir en vivo, no es fácil cuando empiezas y en realidad pues felicitarla por el esfuerzo, lo hizo bastante bien. Así que pues, gracias a las dos.
Vamos a un tiempo de despedida, saludos finales, no se puede tocar el tema. Normalmente es un minuto, pero minuto y algo, no importa. Adelante, Rose. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho. Es la primera vez también que debato yo con Ana. Espero, Ana, que tengas muchos éxitos en este camino de la apologética. Es muy difícil encontrar personas que quieran debatir con altura, sin gritos, sin faltas de respeto, así que te doy las gracias por eso. Y bueno, gracias a José por invitarme a su canal. Lo voy a estar compartiendo en mi canal, Hablemos Claro, y en la página Yo Abandoné el Catolicismo Romano. Y nada, Dios los bendiga grandemente, gracias. Y nada más que agregar. Disculpen por las interrupciones, es que bueno, soy madre de un pequeño y a veces, ya saben cómo es. Nada, bendiciones a todos y adelante, José. No, por eso no se preocupe, Rose, se comprende. Se te agradece haber venido al canal, se te agradece la participación, se te agradece el respeto. Lo único que se pide es que lo subas entero, sin editar, sin cortes, lo normal, ¿verdad? Sin títulos ofensivos, ni burlas, ni imágenes, ese tipo, lo normal que se pide. Bueno, le damos para los que no conocen, Ana Martínez está empezando en la apologética, ella es del Salvador, sí reza con nosotros el rosario todas las noches aquí en el canal, para que están invitados a acompañarnos, está haciendo sus primeras armas. Necesitamos más mujeres en la apologética católica, mujeres serias, mujeres centradas, mujeres que van a lo que van, a la apologética, ¿verdad? Una apologética que tratamos de practicar en este canal, que es una apologética con caridad, una apologética de respeto, una apologética de altura, libre de polémicas. Y Ana, pues creo que lo está empezando bastante bien. Así que gracias. Así que Ana, cuéntanos de qué parroquia eres y bueno, tu despedida. Yo soy del Salvador, de la diócesis de San Salvador, y soy servidora de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias. Ahí nos tiene trabajando el Señor. Predicamos, salimos a evangelizar casa por casa, llevamos la palabra de Dios al más necesitado y ahí estamos activos en la parroquia. Salimos a evangelizar permanentemente, es la misión de la iglesia desde el principio que Jesús la manda. Le dice que vayan por todo el mundo. Entonces la misión que nosotros tenemos como miembros de la iglesia es llevar su palabra al que no la conoce, instruirlos a aquellos que se han quedado, y para la gloria del Señor aquí estamos trabajando en familia. Para gloria de Dios, desde todos los de mi familia somos servidores. Le doy infinitas gracias a José por hacerme parte de su equipo de trabajo. Gracias a Ros por querer venir a debatir este día conmigo. Es el primer debate, espero que sea el primero de muchos. Porque creo que la palabra del Señor hay que compartirla, hay que edificarnos unos con otros, porque para al final de cuentas para eso sirve, y darle la gracia a cada uno de ustedes por haber estado aquí. Gracias a todos los que han estado conectados, ya sea cristiano católico, cristiano evangélico, de otras denominaciones. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, que Dios lo bendiga. Gracias por estar pendiente de todo. Y que la paz de Cristo reine en cada uno de nuestros corazones, y a seguir adelante, a estudiar más la palabra de Dios, a enfocarnos más justamente a lo que debemos ir, a predicar, no atacarnos con ofensas personales. Esa es una buena apologética, no faltarse el respeto, porque no me imagino yo cuando en el pasado se hacían debates entre los padres de la iglesia, que ellos defendían la fe de la iglesia contra las herejías, ellos con altura defendían la verdad de Cristo. Entonces nosotros que somos miembros de su iglesia tenemos que ser igual, defender la verdad sin necesidad de ofender a nadie. Paz y bien para todos. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí y bendiciones para todos. Así es, muchas gracias a los dos, gracias a los que lo vieron en vivo, a los que lo vayan a ver después. Recuerden dejar su like y compartir y suscribirse al canal. Y bueno, ahí yo creo que estaremos organizando más debates. Que el Señor me los bendiga a todos. Paz y bien. Hasta la próxima.